semana. ¿Listo? Pero pues no es obligatorio escribir. Si lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, no, no hay problema. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Ok. ¿Todos ven la pantalla en este momento? Sí, señor. Uy, profe, somos muchos. Son muchos. Bien. Entonces, Profe, yo primero no que lo todo hay veo. que tener en la pantalla. No. Ah, ya, pero ya la vi. Sí, vale. Entonces, Profe, primero que todo hay copiamos que eso. tener en cuenta. Si lo quieren escribir, lo pueden hacer. Si no, no hay problema. Igual la clase está siendo grabada, ¿listo? Yo cuando algo sea obligatorio, digamos, de escribirlo, o sea, lo ideal es que tomen nota, porque pues como les digo, a partir de lo que veamos hoy va a ser el taller de la próxima semana, Profe, pero cuando sea algo obligatorio escribir, lo hacen, señora. Yo lo le digo. podemos tomar captura para tenerlo guardado por si de pronto. Sí, puede ser, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe, gracias. Alguien que lo mande al grupo, por favor. Ah, excelente, puede ser. Yo no les he activado para que ustedes puedan hablar. Vean, yo los voy a activar en este momento para que ustedes puedan escribir o hablar por el grupo, ¿listo? Pero, no quiero que empiecen a llenar eso de sí, sí, señor, ok, no, no. Simplemente cuando yo envíe algo, se envió y listo. O cuando ustedes me enviaron algo, si necesitan confirmación de algo, me escriben por el interno, ¿listo? Bien. Esto va a ser simplemente como para que vean, por ejemplo, esos pantallazos, eso es importante, pues como para que lo tengan, pero, pero no más, ¿listo? No quiero que empiecen a hablar por ahí, ¿vale? Ok, profe. Bueno, listo. Ya Profe, pueden hablar entonces por ahí. seguimos el turno. Ya les confirmé y vuelvo, les repito, ojo, solo os voy a repetir una vez porque mire que preguntan siempre lo mismo. Ya han dos personas que me han preguntado eso y les he dicho, si quieren lo escriben, es importante porque de ahí va a salir el taller de la próxima semana. Pero si no quieren hacerlo, no hay problema, van a mandar como tal el pantallazo o creo que ya lo mandaron. Bueno, sí, creo que ya lo mandaron por el grupo, ¿listo? Bien, Gracias. Disculpe. vale, con mucho gusto. Pero entonces hay que estar más atentos para no tener que estar repitiendo las cosas, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué son las letras mayúsculas y para qué nos van a servir como tal a nosotros en la escritura, digamos en la escritura de un texto, ¿sí? Primero, para hacer énfasis en algo, ¿sí? Porque pues las mayúsculas son más grandes que las letras normales o las letras minúsculas, ¿sí? Y son de alguna u otra manera un poco distintas, ¿cierto? A las minúsculas. Entonces acá tenemos varios ejemplos, ¿bien? Por ejemplo, la A mayúscula, ¿sí? Es que todos conocen, es muy diferente a la A minúscula, que es con un circulito y un palito, digámoslo así, ¿cierto? ¿Sí? La B mayúscula, la D mayúscula también tiene sus diferencias. La C, ¿por qué no está? Porque la C mayúscula y la C minúscula son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Que la C mayúscula es mucho más grande que la C minúscula, ¿vale? Por otra parte, ¿sí? Bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿sí? Por otra parte, me sirven ¿para qué? Para distinguir y jerarquizar las palabras, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero hablar de algo importante, ese algo importante va a llevar mayúscula y ya vamos a ver como tal, digamos, en qué puedo y en qué no debo escribir con mayúscula, ¿listo? Además de que clarifican y facilitan la comprensión de lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, cuando estamos leyendo y hay una mayúscula, yo le voy a poner mucho más cuidado a esa palabra porque dice algo importante, ¿sí? Nos dice, en general las minúsculas iniciales se usan en los nombres comunes, con los que nos podemos referir a todos los individuos de una especie. Por ejemplo, cuando yo digo hombre, cuando yo digo perro, cuando yo digo gato, cuando yo digo ciudad, ¿sí?
esas palabras pues no van a llevar mayúscula, ¿sí? Se están refiriendo a una persona, se están refiriendo a un animal o a una ciudad, pero no en específico a algo, sino que están hablando de manera general, ¿vale? Sin embargo, la mayúscula inicial sirve para identificar los nombres propios, ¿sí? Es decir, los que hacen referencia a una persona o cosa particular. Por ejemplo, cuando estoy hablando de Juan, cuando hablo de Ángela, cuando hablo de Manuel, cuando hablo de Nicolás, cuando hablo de Dana, etcétera, etcétera. O cuando estoy hablando de una ciudad principal o de una ciudad pues en general, cuando digo Pereira, cuando digo Bogotá, ¿cierto? De esa manera siempre todos esos, digamos, todas esas palabras van a llevar mayúscula inicial, ¿bien? Cuando estoy hablando de Dios o del Dios que, digamos, católico, entonces yo debo escribirlo con D mayúscula, ¿bien? Cuando escribo Jesús, ¿bien? ¿Por qué? Porque son nombres propios, es decir, son algo que, digamos, es propio de la persona. Entonces miren que aquí también estoy hablando de un hombre, Juan, ¿sí? Pero porque la palabra hombre lleva minúscula y la palabra Juan lleva mayúscula, porque aquí ya estoy hablando de alguien en específico, ¿listo? O sea, cuando yo le digo el nombre a alguno de ustedes, estoy hablando de alguien en específico. ¿Quién va a decir algo? Yo, profe. Normalmente el inicio de un nombre es en mayúscula. Exactamente. Laura. Que porque un hombre es como si hubieran muchos hombres, pero de un solo nombre Exacto. es que se especifica de un solo hombre. Exactamente. Perfecta. Perfecta explicación. Otra cosa que se me olvidó decirle a Dana es que necesito que, si ese es tú usas tu correo personal, Dana, para entrar. Sí, señora. Sí, señor. Perdón. Necesito que le cambies el nombre, porque pues en este momento te llamas Gaby Book, pero necesito que tenga el nombre con el que ingresas, ve, con el, pues tu nombre, mejor dicho, necesito que diga Dana y tu apellido, Dana Becerra, o al menos un apellido, o los dos, como quieras ponerlo, ¿listo? Pero que tenga tu nombre. Sí, Bien, señor. vale. Ahora, ¿cuáles son las reglas más importantes de las mayúsculas? Y aquí las vamos a nombrar, ¿listo? Primera regla. Bueno, si quieres, a ver, ¿hasta dónde le tomo pantallazo? Hasta aquí. Venga, yo miro una cosita. Yo ahora les mando el otro pantallazo, o si quieren levanto, mando el otro pantallazo. Entonces, la primera regla es cuando se inicia un escrito, o sea, cuando yo voy a empezar una carta, un documento, ¿cierto? No sé, una investigación, etcétera, etcétera, siempre va a llevar mayúscula. Adicional a eso lleva mayúscula cuando hay punto aparte o punto seguido, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Bueno, adicional a eso, digamos que hacen parte de la misma regla, escribirlos después de que hayan signos de interrogación o de admiración, siempre y cuando con ellos haya terminado una frase. Por ejemplo, no es increíble, salió ileso. Entonces miren que entonces inició con mayúscula, pues porque está iniciando el escrito, ¿cierto? Inició escribiendo la oración. Bien. Pero como esta parte estaba en signos de admiración, entonces la siguiente palabra debe ser escrita con mayúscula inicial. ¿Listo? Entonces, no es increíble, salió ileso. Profe, Señora o señor. y también, Señora. no señora, ¿qué le hace yo? Que si eso es lo mismo como para el punto y coma, El o punto y no. coma, después del punto y coma, yo no debo de poner mayúscula.
Ah, bueno, pero gracias. Solo después de punto aparte, punto seguido, signos de admiración o signos de interrogación. Listo. Es muy diferente un punto y coma o una coma. Cuando hay punto y coma, yo no tengo por qué seguir en mayúscula. Tiene que seguir en minúscula. ¿Listo? Vale. Acá hay otro ejemplo. No era cierto. A mí siempre me lo pareció. Entonces, miren, volvió e inició otra oración. Inicia con mayúscula porque acá hay un punto. ¿Sí? Entonces, inicia con mayúscula. Y como terminó en un signo de interrogación, entonces la siguiente palabra, que en este caso es solo la A, entonces es en mayúscula. ¿Listo? Recuerden también otra cosa importante. Los signos siempre llevan un cierre, un inicio y un cierre. En español. Cuando estoy hablando en inglés, obviamente, pues el signo de admiración no existe y el signo de interrogación solo es al final. Pero estamos hablando de español, como estamos hablando de nuestro idioma, ¿sí? Nuestro idioma sí lleva tanto inicio como final cuando estamos hablando de estos signos. ¿Listo? ¿Qué otra regla? Entonces, la otra regla que habíamos hablado era todos los nombres propios. Entonces estamos hablando de Juan, de los nombres, ¿sí? Los nombres pues de ustedes, los apellidos también llevan mayúscula inicial, los nombres de las ciudades y países llevan mayúscula inicial, ¿sí? Entre otras cosas, ¿listo? Nombres propios, ¿sí? Ahora, Nombres que se especifican a una sola persona. exactamente, ¿sí? Persona o una ciudad, porque pues las ciudades o países también llevan mayúscula inicial, ¿listo? ¿Qué otra regla? Es aceptable escribir solo con mayúscula la letra inicial de las obras artísticas. ¿Cómo así? Entonces vamos a hablar. Pues nosotros normalmente lo llamamos el Quijote, pero pues el nombre completo de la obra es Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Entonces acá lleva mayúscula, ¿sí? Porque pues está iniciando. Y adicional a eso, lleva mayúscula Quijote y lleva mayúscula Mancha. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Quijote y Mancha lleva mayúscula? Un nombre propio. Listo, nombre propio el Quijote y Mancha, ¿por qué? Porque son nombres propios dicen las aventuras de ingeniosos Hidalgo Don Don. Quijote de la Mancha. Es que no se le entiende por la chiquito y la letra pegada. Está muy chiquito, pero yo lo agrando un poquito. Profe, de Profe, pronto porque es un apellido. Sí, en realidad el señor se llama Quijote y es de la Mancha. No es porque sea un apellido, en realidad es que Mancha es de donde es el Quijote, ¿sí? O sea, el Quijote es esto es un pueblo, digámoslo así, ¿sí? Para el que en algún momento quiera leer un libro interesante, Don Quijote de la Mancha. Es larguito, pero es muy interesante. Teacher, entonces, o sea que el señor es Quijote y donde vive él es La Mancha. Ajá. Y él se llama Don Quijote de la Mancha. Ay, tan raro, profe. Le dicen Don Quijote de la Mancha. Ahora, los sobrenombres o apodos. O sea que si a usted, por ejemplo, le dicen Tintán, pues entonces lleva mayúscula inicial. O el sorprendente hombre araña. ¿Quién no se ha visto Spider-Man, cierto? Entonces mire que lleva mayúscula inicial también. ¿Listo? Sin embargo, esta no es tan obligatoria. ¿Listo? Bien, porque no es algo importante. A no ser de que usted lo quiera, digamos, como subrayar como importante, entonces póngale mayúscula. Pero no es obligatorio. ¿Listo? Cuando se cita después de dos puntos, o sea, ¿cómo así que cuando se cita? Es decir, Jesús dijo, entonces, cuando uno cita, uno siempre pone comillas, eso lo vamos a ver después, ¿bien? Entonces, en este caso, ¿qué estoy citando? Lo que dijo Jesús. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Entonces miren que esa
oración o esa frase que dijo Jesús debe ir con mayúscula inicial. ¿Bien? Pero si yo no estoy citando nada, sino que puse los 2 puntos porque sí, no es necesario poner la mayúscula inicial. Es solo cuando yo estoy citando algo, ¿sí? Ah, entonces, Ángela dijo, y yo voy a decir lo que dijo Ángela, digamos, en ese espacio después de los 2 puntos, entonces sí o sí yo tengo que iniciar con mayúscula, ¿listo? Va en mayúscula las abreviaturas y siglas, ¿ya? Por ejemplo, esta es una abreviatura de lo que significa licenciado, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a decir licenciado, por no decir licenciado, yo digo LIC, LIC y un punto. Esas pequeñas abreviaturas deben de llevar mayúscula inicial. Esta abreviatura DR, ¿sí? DR punto es la abreviatura de doctor, ¿bien? Entonces, para yo no decir doctor, bueno, para yo no decir doctor completo, entonces simplemente digo DR y la D debe estar en mayúscula, ¿sí? Ahora, estas son siglas, ¿sí? Por ejemplo, pues estas no sé qué significan exactamente, pero hay unas siglas muy, digamos, conocidas en Colombia que son I. Profe, Hola. que, que la que dice SEP significa septiembre, creo No, yo. no, esos son siglas. Ojo, lo que estoy señalando acá son siglas. ¿Sí? Las siglas tienen un significado diferente. Por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo. Esta que tengo acá, ICBF, que significa Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Sí? Entonces, Es señora. como la Universidad de Tecnología, algo así. Por Exactamente. acá. Entonces, UTP, Universidad Tecnológica de Pereira, ¿cierto? Esos son unas siglas. Todas las siglas llevan mayúsculas o deben de ir en mayúscula todas, ¿listo? ¿Por qué? Porque me están nombrando algo. Entonces, por ejemplo, ICBF, señora, O la OMS, ¿qué significa la OMS? Organización Mundial de la Salud. Excelente, muy bien. Ese es otro ejemplo. Entonces, ¿por qué debe de llevar mayúscula? Porque miren que cada una es la inicial del nombre de la institución. ¿Listo? Entonces, la O significa organización, la M significa mundial y la S significa salud. ¿Sí? Por eso van en mayúsculas. Señor. El FDI, FMF, o como se le dice, significa servicio secreto, ¿no? Bueno, en Estados Unidos puede ser diferente, ¿sí? Porque pues digamos que las siglas van en inglés. Hablemos de siglas en español. ¿Sí? Por ejemplo, la FCF, Federación Colombiana de Fútbol, ¿sí? A los que les gusta el fútbol. Eso. Profe, la ONU, La ONU, ¿qué significa la ONU? Organización Mundial, pues Organización de las Naciones Unidas. Excelente, Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Etcétera, ¿listo? Entonces miren que todas esas siglas deben de ir en mayúscula, ¿vale? Bien. Al escribir números romanos, deben de estar en mayúscula. Usted no me puede escribir un número romano en minúscula. Imagínese usted poner este. Ustedes deben de saber números romanos, supongo, ¿cierto? ¿Qué número es este? El que está señalado ahí. Se los voy a agrandar otro poquito. Este de acá. 21, no, profe. Exacto. Recuerden que la X significa 10 y la Y significa 1. Entonces 10, 10, 1, o sea, 21. ¿Listo? Entonces, imagínese usted este número en minúsculas. Las X bien pequeñitas
y la I con el puntico arriba. No funciona. ¿Por qué? Porque los romanos, digamos, el sistema numérico romano se escribió de esa manera y se escribió fue con mayúsculas. ¿Listo? Con estas letras exactamente. ¿Vale? ¿Bien? Entonces, ¿qué número es este? El último. Está muy fácil. Pero es que a mí casi los números romanos así no me dan casi bien. Profe, Es, yo no sé nada de es, casicito de números romanos, pero sí sé un poquito. La M significa 1000, sí, la C no me sé, la M las es 1000, S. la X Listo. es 10, la C no sé. Listo. Entonces, 1000. Listo, vamos bien. Empezamos con el 1000. Resulta que la C antes de la M me resta 100 al 1000. O sea que si yo le resto 100 al 1000 me da 900. Entonces ya vamos en 1900. Ahora, si yo le tengo una X detrás de la C, ¿sí? Eso quiere decir que al 100 le voy a restar 10. O sea que esto significa 90. Entonces ahí vamos en 1990. Ahora, si yo tengo la I, que es 1, y la X, detrás de la X, que es 10, le resto al 10 1, o sea, 9. Entonces este número significa 1999. ¿Listo? Bien, pero esta no es la clase de números romanos ni de matemáticas. Pero entonces ya sabemos que los números romanos deben de estar en mayúsculas. Y por último, los títulos o los cargos de las personas se deben de escribir en mayúsculas siempre y cuando no sea clara la referencia. Por ejemplo, si yo digo el Papa ofició misa el 24 de diciembre, como yo no me estoy refiriendo, digamos, al nombre del Papa, ¿sí? Entonces sí o sí, la palabra Papa, que es el oficio del Papa, ¿sí? O que es el trabajo del Papa, ¿cierto? Entonces debe ir en mayúscula. Cosa diferente sería que yo dijera, el Papa Juan Pablo II está muy enfermo. Ah, yo aquí estoy dándole el nombre, ¿sí? O estoy diciendo el nombre del Papa. Entonces, en ese caso, la palabra Papa debe de ir en minúscula. ¿Listo? Preguntas, Profe, señora. que, ay, a ver, ¿cómo le digo? Ya se me olvidó cómo decirle. Ah, que si los meses se escriben con mayúscula al principio. No, a Ah, no bueno, ser de que esté iniciando una oración. no, sí, Pero es, así, por ejemplo, uno solo decir diciembre sin decir nada más, empieza con mayúscula o minúscula. sí, porque solo estás nombrando eso, solo estás escribiendo eso. Pero cosa diferente fuera que, que dijera, por ejemplo, no sé los cumpleaños de ustedes, pero por ejemplo, Laura cumple años en diciembre. Ese diciembre no lleva mayúscula, Ah, ya, profe, gracias. ¿vale? ¿Alguien más? Sofía Rentería. Profe, y lo de Juan Pablo II siempre tiene que ir así. ¿A qué te refieres? Exactamente. O sea, no que si así como lo copió, digamos, yo estoy haciendo una oración, entonces, ay, ¿cómo me explico, profe? No sé. Profe, Señor. y también si en ese que dijéramos así del Papa, pero no se dijera el Papa, sino como el nombre propio, se tendría que ir con mayúscula, ¿cierto? Se tiene que ir con Sí, mayúscula. porque los nombres deben de ir con mayúsculas. Sí, señor. También los Sí, apellidos. nombres de países, de apellidos y... Sí, sí, señor. Bueno, gracias, profe. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien más?
de ahora en adelante ya saben cómo escribir con mayúsculas. Esas son las reglas más importantes al escribir un texto, un documento, una carta, saber si son con mayúsculas o debe ir en minúscula. ¿Listo? El taller que les ponga la próxima semana va a tener que ver con eso, ¿vale? Profe, Señor. ¿cuándo empezamos a escribir con cursiva? Pues la verdad, no. Venga, no entendí la pregunta bien, es que se le escucha entrecortado. Profe, ¿que cuándo vamos a empezar a Profe, que escribir con cuando vamos a cursiva? escribir. Pues la verdad, a mí no me gusta que escriban con cursiva, Uy, sí, pero, profe, qué maluco. Profe, pero pues, un amigo del colegio antes escribía cursiva y parecía un doctor. sí, no, y Pero escribí, pues, digamos que, no, pero escribía cursiva, pero cursiva fea. No era cursiva bonita, era cursiva fea. Sí, Sí. profesor, Profe, se le entendía lo que hacía. bueno, no, pues la verdad, no sé, por mi parte, no sé, no creería yo que no, pero pues, lo voy a ir pensando. Bueno, entonces ahora ya terminamos ortografía, ¿listo? Vamos a empezar con DPLM. Sacamos el cuaderno, teacher. El libro. Espérame tantico.